La primera vez que el cine se vio en un espacio público fue con este cortometraje llamado La llegada del tren. Un grupo de gente estaba ahí viendo una pantalla, este invento nuevo, y efectivamente ve de llegar desde el fondo hasta casi un primerísimo primer plano, ¿no?, en un tren. Y la gente salió corriendo. Ese es el primer esbozo, ¿no?, en cual las personas dijeron, oye, esta mezcla entre realidad y ficción es el cine en su mismo origen también de terror, el horror de vernos, contrastarnos con lo que desconocemos, con lo que por ahí está oculto en el universo. Hoy vamos a hablar del cine de terror. ¿Qué tal, Blanca? ¿Qué tal, Renato? ¿Cómo están? Muy bien, estoy un poco preocupada por lo que yo pueda aportar en este programa porque no me gusta ver películas de terror. Las rechazo rotundamente, no por capricho, sino porque me da mucho miedo. Me da mucho Pero miedo. ese es tu aporte. Claro, ese es mi obvio. aporte. Por favor, sean gentiles conmigo. Porque hay un tema como en mi cerebro que se sugestiona mucho y sueño. Entonces después no es como que, ay, me asusté durante la película. No, me quedo asustada como por 3 días más con los sueños. O sea, prefiero evitar ese dolor innecesario. ¿Tú? Yo, así como Hugo hizo la introducción de esta película emblemática del cine, yo la primera vez que tuve terror y que me asusté fue con Chucky. Bien. Chucky es una película que a mí me traumó. Confirmo, y que por confirmo. años, me acuerdo que por años no podía ver ni siquiera como la pauta comercial. O sea, yo estaba viendo otra cosa y pasaban Chucky hoy día a las 8 de la noche. Entonces era como, me traumaba de ver solamente el comercial. Me pasó algo así con mi hermano también. Mi hermano no puede ver Chucky y en un momento tenía una tía que hizo tal vez la broma más achorada en la historia del universo y la voy a contar rápidamente. Estábamos en la casa de mi tía había comprado un muñeco tamaño real de Chucky, ya, toda en la familia sabíamos que mi hermano le temía a ese muñeco diabólico y en un momento mi hermano está en una sala y de la otra mi abuela grita. ¿No? Mi abuela grita, mi tía grita, mis sobrinos gritan. Y mi hermano obviamente llega corriendo y ve en la escena a toda mi familia tirada en el piso y a Chucky con un cuchillo en el medio. Y literalmente mi hermano salió volando, así, salió volando debajo de la cama. Y a lo cual, cuando me contaron eso, o sea, cuando me di cuenta, porque yo no me quisieron hacer partícipe de la broma, yo dije, hay una maldad bien achorada aquí, bien mala leche. Pobrecito mi hermano, pero igual me reí un buen rato. No, sí. O sea, ese efecto, Qué horrible. Te lo juro. ese efecto tienen las películas. O sea, realmente te trauma. O sea, les agarras pavor. O sea, A mí me pasó que con It, o sea, yo no la vi, pero me acuerdo que mi hermana la estaba viendo en la sala con su amiga Ángela y como justamente pasé en la escena en la que el payaso sale de la ducha. Ah, claro. Y me quedé traumada. O sea, cuando me bañaba tenía que pedirle a mi mamá que me acompañe en la puerta porque no podía. Claro. O sea, me dio mucho miedo. Pero a pesar de que igual sigues creciendo y tu cinismo va aumentando, igual todavía te logras como que sugestionar con ese tipo de cosas. Porque uno pasa, digamos, o sea, al inicio es como Chucky o monstruos y demás. Y ya como que poco a poco, mientras va avanzando la edad, yo digo, bueno, ya entiendo que por ahí no hay monstruos o no se me han presentado, pero por ahí inician ya películas como de terror psicológico, ¿no? De asesinos en serie, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, pero igual tú, por ejemplo, todavía ves a Pennywise de It y definitivamente ya no me asusto con Chucky, ¿no? Claro. Porque también sacaron Chucky, la novia de Chucky. La novia de Chucky, el hijo de Chucky. Eso hizo que le perdiera cualquier miedo que pude haber tenido, pero ahora como lo que no puedo ver son películas de fantasmas o de posesiones o de como diabólicas, porque, o sea, yo sí creo que eso existe. No al mismo nivel de las películas, pero sí creo que hay espíritus y cosas por el estilo, entonces me sugestiona mucho y después pues termino teniendo unos sueños súper realistas que es como... Lo que pasa es que mis sueños, yo los siento como si fueran mi vida real. Entonces es como si de verdad me hubiera pasado eso y al día siguiente me despierto como si eso hubiese pasado y estoy asustada todo el día y es muy raro. O sea, es impactante y con Blanca estábamos hablando ¿no? Hace un rato fuera de cámaras que para mí es un bajón cuando de pronto estamos en grupo
o estoy con alguien y ya, como ya, vamos a ver una película y es como, a mí sí me provoca ver películas de terror, a pesar de que me espanto y todo. ¿Estás loco? Pero sí me provoca pasar por esa emoción y hay alguien que dice, no, yo simplemente no veo películas de terror. O sea, esa es Blanca, Es que aquí segura. en el Perú, o sea, todavía, o sea, las películas que sí o sí son rentables, básicamente es la comedia, Avengers y terror. O sea, el terror es un género que sí o sí todavía tiene un gran asidero y tiene que ver obviamente porque en esa época, por lo menos la prepandémica, el cine del terror es el que le saca más el jugo a toda la creación de una atmósfera sonora. Porque una cosa es ver una película en el cine de terror, en el cine, y otra cosa es en tu casa, ¿no? O sea, en el cine tienes todo un ambiente sonoro, todo digamos, todo oscuro, no hay bulla de afuera ni nada, entonces como que te puedes sumergir de una forma mucho más intensa y aparte del ching, ¿no? Sí, en sí, esos sí, momentos salto, de suspenso, ¿no? Lo sientes como una experiencia más visceral, ¿no? Entonces por ahí también te diría que va un poco ese lado, ¿no? De todavía revivir un poco, ¿no? Ese sentimiento que, por ejemplo, tú puedes tenerlo cuando ves un drama, ¿no? Puedes ver un drama en tu casa, como puedes ver un drama, ¿no? en el cine, pero ver una película de terror es otra experiencia, ¿no? Ahí justo hubo un cine que en una época empezó a hacer como ciclos de cines de directores específicos y me acuerdo que, por ejemplo, los thrillers psicológicos los puedo ver, no hay ningún problema. Y me acuerdo que fui a ver varias películas de Hitchcock en el cine y era pues otra experiencia totalmente diferente a verla en tu televisor, en tu casa. Y fue increíble. Sí, dale, dale. Sí, yo me acuerdo de que cuando en mi familia los mayores me decían como, bueno, tú si quieres ver terror tienes que ver La Profecía, tienes que ver El Exorcista. ¿Los has visto? No tengo tanto coraje para verlos. Prefiero... Las he visto, o sea, me acuerdo de haber visto La Profecía. Claro, no tuve tanto terror como Chucky, pero igual me daba miedo y veía como calidad, ¿me entiendes? En la película. Sí. O sea, como si había una sensación así de el demonio pero no un demonio como transformado y sangriento y qué sé yo, pero está acá. Ahí. Sí. Definitivamente. Y hay una nota que justo la gente de producción nos ha pedido para hablar un poco de eso, ¿no? Para contextualizar mejor la importancia del género del terror en el cine. Vamos a verla. Seguramente te sabes de memoria este estribillo de la saga Pesadilla en Elm Street. ¿Cuántas veces te dio miedo quedarte dormido y encontrarte con Freddy Krueger en tus pesadillas? Sin embargo, hay algo en las películas de terror en sus diversos géneros y épocas que mantiene pegada a las pantallas a una incontable legión de fanáticos de las historias de terror. Ya sea que se trate de asesinos en serie, de monstruos, de fantasmas, de zombies, de posesiones demoníacas o de espíritus que acosan a los inquilinos de alguna casona antigua. ¿Qué es eso que nos atrapa y que nos confronta con nuestros miedos? Nos hace buscar y mirar con deleite estas historias espeluznantes y que hace que nuestra curiosidad, nuestro morbo, superen a nuestro miedo y nos sumerjan cubiertos por la oscuridad de la noche en estas historias tan fascinantes como terroríficas. No te levantes de tu sillón y descubre la respuesta junto con nosotros aquí en el club. Bien. Me gustó esa gráfica. Sí, esto Bien. adaptada. Pero la nota nos ha dejado con la pregunta, ¿qué es lo que nos atrae? ¿Qué es lo que nos atrae de las películas de terror? Bueno, a Blanca no le atrae nada, obviamente nada, porque ni los mira. O sea, confrontarnos con lo oculto, ¿no? Parte también de la experiencia humana es saber que no tenemos control absolutamente de nada y de una u otra manera, a través de monstruos, a través de fantasmas, a través de perversiones mentales, uno también puede como que darse cuenta como que estoy ahí nomás, ¿no? Estoy a una mudanza de tropezarme con una película de terror, pues, ¿no? Tranquilamente. Sí. Como, claro, de entrar a una historia así. Puede pasar a ti en cualquier momento Me también. podría pasar. Cuando yo viajé yo viví un tiempo en Estados Unidos, en Washington, y una de las atracciones de Washington es que
puedes conocer la casa, o sea, de afuera, la casa donde se grabó El Exorcista. Ah, Entonces, es Bueno. como yo me acuerdo que fui de noche un día o de media tarde con mi hermano. Y claro, hay gente viviendo. Ves la sala donde se grabó de las escenas, ves la escalera un poquito, ¿no? Pero hay gente viviendo. Tú ves a la gente como comiendo en esa casa, claro. pero es una atracción. O sea, es como, maña, ahí está la casa de... Y La- gratis, ¿no tuviste que pagar? No, tú nada. estás en la calle. O sea, Ah, estás en como... ya, ok. No pagas nada, pero... Terrible. Está bueno, La está odio. bueno. Pero Sí, sí. Suficiente con haber vivido con mi familia, que saben que soy súper miedosa y que me asustaban a cada rato, sobre todo mi primo, cada vez como que, no sé, tipo, estaba en la sala solita y venía por atrás y ¡bum! Me asustaba y yo obviamente pegaba el grito. Y creo que la casa de mis papás también es un lugar bien tenebroso, entonces creo que eso o sea, es una casa linda, pero es una casa de 2 pisos en la que Oscura. Claro. según mi abuela Ya, había sido un cementerio, entonces Ah, Claro, bueno. pero Ah, ya. historias así hay de casas habitadas por fantasmas, por Han pasado espectros. tantos años de la humanidad que me imagino que por lo menos en la casa en la que vive usted, ¿no? Ha vivido algo raro. Algo raro. Eso es lo único que voy a decir. Así que vamos al corte comercial y ya regresamos para seguir hablando de las películas de terror. Muy bien, estamos aquí de vuelta en el club para seguir hablando del terror, el suspenso, el thriller psicológico, Así es. el gore. El gore a mí me perturba mucho, pero me atrae de lo que es más... ¿Hostel han visto? Sí, claro, sí. O sea, a mí me Es gusta como- toda la producción que hay detrás y el hecho de que, se animaron a... Porque hacer gore implica evidentemente que ya no es PG-13, no es para mayores de 14, sino es para mayores de 18. Entonces hay una apuesta y alguien Claro. está arriesgando, ¿no? En pro de simplemente tener esa experiencia visceral. Monetariamente. Tal cual. Claro. ¿no? O sea, Y para mí, en verdad, no hay mejor películas de terror. O sea, en los 70s, o sea, salieron obviamente Brian De Palma, Spielberg, ¿no? Todos esos genios, pero en los 80s es donde se masifica y se genera esta idea de película de terror, Viernes 13, Pesadilla en cierto. Elm Street y demás, que obviamente Poltergeist incluso, ¿no? Y Chucky al final de los 80, ¿no? Que solidificaron un poco la idea de qué es una película de terror y qué es lo que las personas buscan en ello, ¿no? Y obviamente Sí. con esa fórmula se ha repetido hasta el hartazgo y creo que yo el género de terror, salvo contadas excepciones, como por ejemplo Midsommar, de Ari Aster, o por ejemplo Get Out, no es difícil renovarse, porque obviamente como sigue una fórmula de 3 actos, básicamente siempre el fantasma empieza con pequeñas señales, ¿no? Sí. Como que en la primera película, en los primeros 20 minutos es como que una puerta que se abre rara. Una cosilla. ¿no? Una cosilla, nada. pestañada ahí de una luz, ¿no? Por ahí alguien dice, sí, por acá pasó algo muy extraño hace muchos años y ahí ya empieza la mitad de la película, la persona va a la biblioteca o va a la hemeroteca y se da cuenta, en mi casa han asesinado a alguien, ¿no? Y ya la película empieza a tener manifestaciones más grandes y ya es en la última parte donde la casa se vuelve loca, Claro. ¿no? Donde Sí, ya sí, se sí. cierran ventanas Claro. y tú dices, el fantasma quiso como que guiar un poco también, ¿no? ¿Por qué no empezó de Fue frente, avanzando, ¿no? de fue- 0 a 100? fue ¿Por qué no empezó en avisando. 100, ¿no? Entonces ahí es donde mi cinismo de cinéfilo también va un poco Claro, arruinando el género, Hay ¿no? como tendencias también marcadas por épocas, ¿no? Porque estábamos hablando sobre Sexto Sentido, Sí. que cuando salió esa pela también Claro. como que se empezaron a replicar como esa misma fórmula de, los fantasmas no sabían que estaban muertos. Claro, ese Como plot en twist varias final. películas, ¿no? Claro, ese plot twist diciendo, oye, ¿en serio la película? Los terminó otros. así, ¿no? Claro. Y el terror también termina siendo una sublimación para poder hablar de otros temas. En Get Out se habla de racismo, pero Sí. con Sí. esta atmósfera también Sí, peligrosa. sí. En Midsommar también se habla del peligro también de las sectas, pero también en un ambiente Increíble, de cine de preciosa terror, ¿no? Midsommar. No he visto Sí, Midsommar. tal cual. Pero bueno, tenemos un Recomendado. invitado con nosotros. Ah. Él es Luis Zúñiga, él es director de Cine Oculto, Así se es. llama su plataforma. Y Ajá. aquí está con nosotros para hablar de las películas de terror. Hola Luis. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal, ¿cómo chicos? Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Y para los televidentes que no se han dado cuenta, de repente, atrás de Luis hay un afiche de The Shining. Estuvimos hablando un poquito también de eso. Me parece que eso demuestra la afición de Luis de repente por el cine de terror. ¿Es de tus géneros favoritos, Luis? Sí, definitivamente es... Sí, mi género favorito, podría ser. Ya. O sea, yo igual antes de crear Cine Oculto estaba pensando o sea, yo quería crear una página, un medio, entonces estaba pensando crear o Cine Oculto o crear una página dedicada al cine de terror, pero al final quise abarcar un poco más géneros y creé Cine Oculto.
Claro, yo tengo una consulta, Luis. Tú que, por ejemplo, tienes un público bastante latinoamericano, ¿cómo por ahí podrías explicar el fenómeno aquí en el Perú? Porque varias películas de terror funcionan, o bueno, en esa época prepandémica, que ya parece que incluso han pasado una década, ¿por qué las películas de terror siempre funcionan aquí? Les va siempre bien en cartelera, a pesar de que, o sea, en calidad son muy oscilantes. Siempre, por ejemplo, tengo este recuerdo de Cementerio General, que vino después de Asumare 1, que llevó creo que más de 700.000 personas al cine. Cementerio General 2 con Edgar Vivar, Señor Barría, que también hizo un buen número. La Entidad y demás películas peruanas que tienen un público cautivo. ¿A qué crees que se deba eso? Básicamente, yo creo que era por la cultura de ir al cine. De ir al cine en grupo, en pareja y buscar algo que de repente una a los asistentes. Y no hay más que el terror. El terror te une, hace que te abraces, que de repente compartas esos miedos. Y creo que acá funcionaba mucho eso, que de repente en otros países no. Y aquí, sí, definitivamente ese Cementerio General, por ejemplo, es una de las peores películas que he visto, pero aquí funcionó, incluso creo que está en Netflix, está en una de las plataformas. Entonces, La 2, creo, sí. Sí, una de esas debe estar, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, La 2 tuvo sus cosas, creo que fue mucho más ambiciosa y llegó a un mejor Solamente vi- terreno, ¿no? Ah, te la recomiendo igual, la 2 tiene sus cositas, está el chiquillo Matías Regada, que en verdad la hace sí, muy sí, bien, sí. ¿no? O sea, trato Sí. de ver todo, pero Sí, claro. a en veces- otros países no pasa eso. Entonces, yo en noviembre estuve en México y allá no pasa eso. Allá es que tienen detrás género de terror o sea, de culto, ¿no? Que Carlos Enrique Taboada, por ejemplo, es uno de los grandes de México, o películas como Alucarda. Entonces, Claro. se pueden dar el lujo de elegir, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, Cementerio General es como que lo mejor que tenemos, ¿no? Luis, ¿qué película, pero ya de, digamos, internacional y de cualquier época, sientes que ha sido como fundamental para el cine de terror y a la vez es muy buena? Definitivamente, creo que escuché a Hugo comentar hace un momento de las películas de los 80. Yo opino exactamente igual. Películas como, bueno, El Exorcista es de los 70, pero yo la vi en los 80. Entonces creo que El Exorcista es la película de terror por excelencia, que de repente ha influenciado a más películas. Y toda esa gama de películas que salieron por esa época, ¿no? Tanto, por ejemplo, La Profecía, Claro. o Poltergeist, Sí, sí. y las que vinieron luego, ¿no? Pesadilla en Elm Street, Alien, ¿no? Toda esa saga que se estrenó en época de los 80 y los que nacimos en los 80 vimos en esa época. Entonces creo que esa ha sido la época más rica del terror y que muchos cineastas de ahora se han influenciado. Y hoy, por ejemplo, ¿qué películas de terror podrías recomendar? Películas de terror que puedes encontrar en alguna plataforma, que puedes encontrar por ahí, pues no, en algún torrent loco, algo que puedas recomendar así de tu curaduría. Últimamente no hay mucho, ya ha cambiado mucho el género de terror. A mí me gusta mucho el cine asiático en general. Claro. Por ejemplo, Onibaba es una de mis películas favoritas, una película japonesa de los 60. Kaweiden es otra que, bueno, El Más Allá se traduce, que es una antología de cuentos de terror, también de los 60. Una de mis películas favoritas es Carnival of Souls, también es de los 60. Entonces me gusta mucho ese tipo o por ejemplo, Los Ojos Sin Rostro, una francesa de terror, Claro. que también es una de las más hermosas películas. O sea, no son películas que te asustan y que te perturban y que te dejan pesadillas, pero son películas que a la vez generan el ambiente del terror, pero también son hermosas, ¿no? Son visualmente muy lindas, la fotografía y todo, la forma como han sido creadas. Entonces Sí. yo siempre recomiendo esas películas antiguas. Yo acá soy la que tiene la opinión más controversial porque no me gustan las películas de terror porque justamente me sugestionan bastante, después tengo pesadillas y eso. Pero lo que mencionas, ¿no? Midsommar, por ejemplo, a mí me pareció hermosa, tipo a nivel fotografía, a nivel dirección de arte,
como que es súper linda. Igual tiene un final como, no la voy a spoilear, pero No, por favor. como horrible, pero visualmente es muy hermosa. Entonces, interesante saber que hay como más películas que también exploran ese lado, ¿no? Porque en mi mente de la asustada de las películas de terror es como, todo va a ser horrible, voy a tener pesadillas, por favor, no quiero ver esta película, ¿no? De hecho, he soltado varios nombres de pelis que yo no vería ni loca, pero quería preguntarte si tú creciendo de niño, acá Renato nos contaba que se quedó traumado por Chucky, yo me quedé traumada por It, si alguna película obviamente te ha marcado al punto de que has tenido un trauma o fácil, no un trauma, pero sí un recuerdo como vívido, ¿no? Sí, definitivamente o sea, El Exorcista sí, definitivamente no podía ni siquiera escuchar la música. El tema era terrible, ¿no? O sea, tú escuchabas el intro, ese tema, esa música y ya te daba miedo. Pero la que sí causaba mucho más miedo era Pesadilla en Elm Street, también por la canción, ¿no? El silbidito. 1, 2, ¿no? O sea, esa canción, o sea, no, la canción, no sé si se acuerdan de las claro. niñas, ya. Esa canción era terrible. Yo me acuerdo que yo a mi hermano menor se la cantaba para asustarlo. Y al final el asustado terminaba siendo yo. Entonces me marcó muchísimo en esa época. O sea, y la gente tenía, o sea, los niños, bueno, yo en la época del colegio, la gente tenía miedo de quedarse dormido. Claro. O sea, ya te sugestiona. Sí. Sí. Claro, y de ahí creo que la franquicia, como que creo que a partir de la cuarta, la quinta, se volvió ya mucho más de comedia. Sí. Pero la última, la de Wes Craven, creo que es la del 94. La última de la saga me parece que es muy buena en cómo le da la vuelta también al género y es como que muy consciente de sí misma y dialoga mucho entre la ficción de lo que planteaba y la vida real de la primera protagonista, ¿no? Sí, claro. O sea, Wes Craven es el creador y supo abrir la saga y cerrarla, ¿no? Sí. Darle un buen final. Igual hizo con Scream, ¿no? Scream también fue buen inicio, pero luego ya la alargaron, le metieron algunas cosas más y no funcionó. Y ya que mencionas a Wes Craven, hay una frase de él que siempre uso cuando me hablan de terror, que él dice que uno va al cine no para asustarse, sino va al cine para buscar esos miedos que están dentro de ti y salgan a flote, ¿no? O sea, que el cine terror no crea miedo, sino que hace que... Activa tus miedos. Exactamente, los activa, Claro. ¿no? Ese interruptor hace que lo active. Entonces, él decía eso y yo concuerdo con él totalmente. Sí. Claro. Bueno, Wes Craven es realmente emblemático, creo que en el género, ¿no? Así es. Bueno, Luis, muchísimas gracias por estar con gracias a nosotros. Gracias por responder nuestras preguntas, por compartirnos también tu experiencia y bueno, muchísimas gracias. No, a ustedes por saludar, por invitarme y suerte y vean más películas de terror. Claro, sí. Claro. Veremos. Ahí has apuntado, Blanca. Blanca. Voy a hacer mi mejor intento. Blanca vio la foto del exorcista y ya no pudo más en la nota. Pero bueno, gracias. Gracias, Luis. Ok, gracias a ustedes. Cuídate. Hasta luego, Chao. Claro, es curioso también cómo funciona eso. La frase que dijo de Wes Craven es muy buena, ¿no? Es como también un elemento de catarsis, ¿no? Hay una frase también que es, o sea, no de una película de terror, pero sí es como que esas frases oscuras y tenebrosas en Tinta Roja, el personaje de Faúndes, cuando están hablando, ¿no?, de un asesino y cómo cubrir la noticia, y obviamente el personaje de Chibolo, de Giovanni Sixia, lo había escrito con fiereza, ¿no? Lo había juzgado, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que este asesino es un cobarde y todavía quiso huir del país? Y Gianfranco Obrero, en su papel de Faúndes, le dice una frase magistral. Le dice, ¿sabes cuál es la diferencia entre ese asesino y tú? Tú lo pensaste, él lo hizo. Y ese espíritu oscuro, ¿no?, se replica mucho a la hora de ver esas películas de terror, ¿no? Es confrontarnos con ese lado que tal vez tenemos ahí como que reprimido, que no queremos explorar, que tal vez un poco nos da miedo de nosotros mismos, ¿no? ¿Y saben qué película recomiendo en ese sentido, de que resalta, digamos, los dramas humanos, utilizando una metáfora de monstruos y de terror, que es Exterminio, de Danny Boyle? Claro. O sea, 28 Days Later. Sí, buenísima. Es de zombies, ¿ya? Claro. Pero como me dijo también un amigo del colegio en algún momento, es como, ¿viste esa película? Bueno, como toda buena película de zombies,
trata sobre los sobrevivientes. Exactamente. O sea, trata sobre el drama de los sobrevivientes y no sobre el zombie que viene a comerte sin mano, ¿no? Sí. Pero creo que sí resalta, por ejemplo, la necesidad de supervivencia, la traición. Así es, situaciones límites en las cuales te toca tomar decisiones que contrastan Sí. con tu cosmovisión, si está bien y está mal. ¿Dejo a esta Exacto. persona o la salvo? O la salvo. Y nos atrasa. Sí. Entonces ese tipo de cosas también funcionan Claro, muy como bien. dice Luis, ¿no? Activa estas como pulsiones que también podemos Claro. tener. Así es. Y O hemos sea- preparado un top 5 que lo vamos a ver en el próximo bloque que está ahí de terror, así como que ¡pum! Con el sello de Cinesmero aprobado y también el de Renato Rueda y también el de Blanca Segura. Nos vemos en el siguiente bloque. Ajá. Bienvenidos a un bloque más de este programa que estoy disfrutando tanto. Disfrutando, preguntándote. Estoy con miedo, pues estoy ahí como ajustando los dientes. Claro. Pucha, he visto esas escenas del exorcista y Sí, sí, sí. no sé cómo voy a dormir, pero gracias. Parecías claro. yo de chibolo viendo Chucky, ¿verdad? Porque acá no se vio en la transmisión, pero Sí, sí, sí. pasaron la foto y Blanca como... Claro, Yo y me es voy a más, parar para irme. claro, agárrate Blanca, porque se viene el top 5 que ha preparado aquí no más. la gente de la producción del club con nuestras sugerencias. Entonces, cierra los ojos, por favor, Blanquita, cierra los Blanca. ojos, ¿está todo bien? ¿No? Renato, si quieres agarrarle la mano No, o algo tranquila, así. tranquila, Blanca, Que no te vamos ya, por favor, señor director, y preséntenos el top 5 de las películas de terror del club. A ver, es un top 5 de terror. Bien, me gusta ese after, ¿ah? ¡Sa! Sólido. ¡Pum! Top ¡Ting! 5. Top 5, película de terror. Ahí. Número 5. La profecía. Un clásico. Demian. El 666 en la cabecita. Cuando raparon al chibolo y tenía Claro. el 666. Y ahora, señor, ¡no! ¡Oh, señora! Bien, esa es Ajá. Babadook, una película Babadook. australiana con tal vez, o sea, dicen siempre las películas de terror no son las grandes actuaciones ni nada, solamente son utilitarios para que el monstruo los mate, pero Essie Davis es una extraordinaria actriz que aquí la rompe, ¿no? Y ese es El bebé Rosemary. Rosemary. No la he visto. Película fundacional No, del es- género, para mí marcó un antes y después de la aproximación al Hubo un thriller remake, psicológico. ¿no? También. Así Yo he es. visto la También, antigua, también, no la, Así no es, la con Mia nueva. Farrow también, otra gran actuación. Rec. Ese fue un pelón. Yo me acuerdo que lo vi con mis amigos en la playa y fue muy sí. divertido ver. Esa no la veo ni loca, ni Pero loca. es que No, no, no. la idea es muy interesante. Sí, la idea es buenísima. Muy y buena. O funciona sea, muy cómo bien. está grabada y todo, siento que es algo que me podría pasar a mí. No Exacto, la veo. pero Claro, de ese eso estilo se trata. cámara en mano le da una, Y bueno, una claro. verosimilitud y ese es el... no, este es Yo Sí. he Su comenzado majestad. a ver El Exorcista, no la he terminado porque me dio mucho miedo. ese frame, Yo es conozco pura esa casa. atmósfera, ¿no? Yo Ah, conozco esa casa. Yo conozco esa casa, yo la he visto. Ese era yo. Como hola, puedo ver Hay la un bonus, ¿por qué? ¿Por qué me dan más? Bien. Ajá. Ay, la película favorita Bueno, de El nuestro Resplandor sí invitado. la he visto porque es un clásico también, ¿no? Sí. Tengo que decir algo que no sé si será muy popular, pero me dormí viendo El Resplandor. ¿De verdad? Es verdad, es verdad. Pero no porque de repente estaba muy cansado, no sé, pero... Es probable. pero probable. Sí, sí, es, sí, es sí. un poquito densa. Es densa, sí, sí. O sea, el estilo cinematográfico de Kubrick siempre es como pocos cortes, ¿no? Tomas largas, mucha atmósfera, Ajá. mucha construcción de personajes, muchos silencios. Entonces, sí, eso no es para todo el mundo. No, sí, bueno, Todo bien. Pero para también mí hay un no. anti-ranking. Hay un Blanca. anti-ranking. Que Así es para es. ti. Sí, claro. No. De películas de comedia, ¿no? No de sé, cine. no sé cómo sentirme al respecto. Tengo emociones encontradas. Claro, vamos a relajar un poco ya el terror, el suspenso, los nervios y vamos a chilearle un poco viendo Gracias. este anti-ranking preparado especialmente para ustedes. A ver, vamos a verlo y vamos comentando. Es un vamos a verlo. anti-ranking de películas de terror, entre comillas. Ajá. Ajá, Anti-ranking. el anti-ranking de películas de terror. Bien. Número 5, ¿cuál tienen ahí? Drácula. Ah, ya. Estas ok. son esas parodias. Esa es súper graciosa. Curiosonas, sí, claro. Es bien graciosa. La pregunta es cómo hicieron ese efecto, me encantaría saber. Es digital. ¿Digital? Sí, Ah, es digital. esa buenísimo. también. Esa nunca la he visto. Sí, es más, es como que bien interactiva y en el cine, en teoría, te pedían que te pares y bailes. De verdad. Claro, acompañes, sí, hagas sí, toda la sí, 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 coreografía. sí. Inactividad. Inactividad Por paranormal. ejemplo, yo vi Actividad Paranormal
me asusté mucho. Falta. Tuve que, cuando la vi, le dije a mis amigas que me tenían que acompañar al baño. Y después cuando salen estas películas, Estas parodias. te ayudan a que le quites el miedo. Sí, ¿no? Zombieland. Buena. Zombieland es buenaza, además con actorazos. Claro. Sí, Sí. Woody Harrelson la recontra rompe. Sí. Y más, hay es que el mejor cameo tal vez del género del terror es el de Bill Murray. Bill Murray, sí, esa peli. Vean la Me gente, encanta vean esa Bill peli. Murray. Claro. Claro, Scary Movie también claro. como hizo que le pierdan el miedo a el aro. A el aro. Claro. Para mí esa es mi adolescencia. Mi adolescencia Esa es está- Scary Matrix. Movie Sí. y Jackass. ¿No? Claro, Así mira. de básico soy. ¿Qué cosa? Mi adolescencia es Scary Movie y Jackass. Ya. Y MTV. Claro, No, MTV. no hay mucho más detrás de mi. Bueno, Gustó, ese está fue... bueno. El Sí, ha antirranking. sido un Ese buen fue el antirranking. primer anti-ranking, ¿ah? Con las letras radioactivas, El además al antipasto. inicio. He terminado con una sonrisa en Bien. este programa. ¿Quién iba a decir? Bueno, ¿Quién iba a Exactamente. decir? Y con esa sonrisa nos vamos despidiendo ya, vamos a despedir el programa. Y con Recuerden esa que sonrisa también pueden seguirnos en sus redes sociales. Exactamente. Por favor, ahí. Con una manifiesta. sonrisa. Con una sonrisa entren a Canal J Oficial, síganos en Facebook o en Instagram. Ajá. Estaremos ahí también recibiéndolo con una sonrisa. Tal vez. Así que con una sonrisa le decimos adiós. Vean películas de terror, O no no. quieran si no las vean, Sí, claro. pero pueden disfrutarlas muchísimo. Les recomiendo Exterminio de Danny Boyle. Bien. Hasta luego, hasta luego. Chau, 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 chau. chau. chau.